Hola, estamos encantados de estar abriendo nuestro espacio Encuentro con. Esta tarde lo estamos haciendo, presentando el trabajo sobre la despensa alimentaria. Es un gran placer poder conversar con ustedes, es un gran placer podernos encontrar y para todos un gran abrazo, así, sin paréntesis, un abrazo cariñoso de solidaridad y un abrazo con los mejores deseos. Muy buenas tardes, amigos. Les doy la bienvenida a nuestro espacio Encuentro con. Y en esta oportunidad hemos querido dedicar este primer encuentro a conversar un poco sobre lo que fue la investigación que me sirvió de base para el discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia. Es una investigación sobre nuestra despensa originaria. A partir de contextualizar por qué esta investigación sobre nuestra despensa originaria. Ustedes saben que desde hace unos cuantos años, específicamente desde el año 2005, venimos trabajando en un espacio de reflexión, de docencia y de investigación sobre la antropología alimentaria y más específicamente sobre la cultura alimentaria de nuestro país, sobre el qué comemos y por qué lo comemos. Desde esa tribuna hemos estado incorporando algunas herramientas teórico-conceptuales muy importantes, que han sido, por decirlo así, nuestro principal camino. Una de ellas ha sido la visión interdisciplinaria de la alimentación, el esfuerzo por comprender la alimentación como un hecho auténticamente multidimensional, como un espacio de síntesis y de articulación, no solo de disciplinas y de conocimientos, sino también de saberes, y de saberes populares y de saberes ancestrales. Un espacio que permite articular distintos enfoques de mundo, visiones de mundo, para intentar comprender ese tema que nos es tan cotidiano, tan importante, pero también a veces tan ajeno. De esa visión interdisciplinaria de la alimentación, en especial hemos tenido particular interés en subrayar la dimensión social y la dimensión cultural de la alimentación, porque efectivamente allí están las claves para comprender muchos de los significados, de los entramados que están por detrás de un plato de comida, por detrás de una preferencia, por detrás de un gusto. Y también muy especialmente porque a partir del conocimiento de esas pistas socioculturales es más fácil acceder a otras pistas que hoy en día constituyen elementos centrales en la discusión del tema alimentario, como es las neurociencias, el aporte del cerebro, de la memoria, de la motivación, de la anticipación, y cómo todo eso tiene que ver con un proceso cultural muy importante que es nuestra identidad. Identidad en todos los planos, en el plano local, en el plano regional, en el plano familiar, en el plano nacional, etc. Otro camino importantísimo que hemos aprendido a transitar en estos años es el tema de la sostenibilidad. Hemos repetido hasta el cansancio que no podremos tener una gastronomía sostenible si no tenemos una agricultura sostenible. Y esta frase que parece perogrullo nos plantea inmediatamente el tema de cuánto conocemos de nuestra despensa originaria. Cuánto conocemos de las potencialidades que en función de nuestras condiciones geográficas, ecológicas, históricas, culturales, que tienen que ver con nuestra interacción con el medio ambiente y con nuestras propias comunidades. Si no conocemos todo eso, no podemos plantearnos entonces el tema de la sustentabilidad. Entonces, de allí que para mí el tema de la despensa originaria se convierte en un tema absolutamente estratégico, en un tema fundamental que constituye el centro no solo de nuestra comprensión histórica
histórica del sistema alimentario en Venezuela y del proceso histórico de nuestra historia como sociedad y por ende de nuestra alimentación, sino más importante que eso aún. Es un tema absolutamente crucial y estratégico para pensar el mundo que tenemos por delante, el hoy y el ahora. Hemos definido la despensa originaria como la oferta de productos vegetales y animales propia de los diferentes ecosistemas que nuestras sociedades más antiguas convirtieron en alimentos comestibles en virtud de procesos ecológicos, socioculturales y simbólicos, incluyéndolos en sus esquemas básicos de alimentación. Entonces, acorde con esta definición, cuando hablamos de despensa originaria, no solamente estamos inventariando plantas, frutos y animales de tipo doméstico, también silvestre, sino que también estamos refiriéndonos a las prácticas sociales y ecológicas que explica su cultivo, la transformación culinaria y la comensalidad. A esto nos vamos a dedicar en los próximos momentos. El conocimiento de nuestra despensa originaria no es un mero interés investigativo, ni una exquisitez histórico-antropológica por hurgar en un tiempo y en un espacio que desde su distancia conforma nuestro espacio social alimentario. Es eso, claro que es eso, pero además de eso, es una tarea ineludible para enfrentar en forma creativa y nutricionalmente adecuada la crisis alimentaria que hoy nos afecta y los múltiples retos que nos plantea el desarrollo alimentario sostenible de los años por venir. Las diferentes experiencias de nuestro pasado y específicamente de las dificultades, por ejemplo, que experimentó nuestra joven república en el siglo XIX, nos muestran cómo fue precisamente esa despensa originaria la que nos permitió superar la crisis alimentaria en la que nos dejó la destrucción de nuestro aparato productivo durante los largos años de la lucha por la ruptura del vínculo colonial. Cómo fue precisamente nuestra despensa originaria la que nos permitió enfrentar el hambre, el desabastecimiento en los primeros años de nuestra vida republicana. Y después, durante el periodo de las consecuentes guerras civiles, cuando nuestra nación estuvo permanentemente asediada por problemas de falta de mano de obra, falta de capitales y grandes dificultades por el acceso a la tierra y a la producción. Basándonos en esa experiencia histórica y basándonos en la experiencia que estamos viviendo en los últimos años en nuestro país, se revaloriza, se hace verdaderamente estratégico el conocimiento de nuestra despensa y su versatilidad, sus potencialidades y todo el conjunto de repertorios, de preparaciones, de platos, de usos a los cuales ella nos abre la puerta. El conocimiento y el encuentro con nuestra despensa originaria, además, desde el punto de vista histórico-antropológico, nos permite arribar a 3 constataciones. La primera de ellas es el reconocimiento a nuestro territorio asombroso y biodiverso, un territorio que dotó a sus pobladores originarios de una despensa variada en propiedades, colores y placeres, ante lo cual nuestras culturas originarias fueron artífices de importantes innovaciones tecnoalimentarias y culturales, algunas de ellas de impresionante vigencia, como el casabe. La segunda constatación es que Venezuela, junto a Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, forma parte de lo que hoy llamamos la Amazorinoquia, es decir, un espacio continuo que reúne las cuencas del Amazonas y el Orinoco de alrededor de 6 millones de kilómetros cuadrados, que constituye el bosque tropical más extenso del mundo y una de las ecorregiones con mayor biodiversidad. La Amazorinoquia se caracteriza por el desarrollo de una flora tropical de gran diversidad, tanto en el norte como en la zona andina, y sobre todo por ser, desde cerca de 20.000 años antes del presente, el centro de origen y domesticación de numerosos cultivos, especialmente de plantas alimenticias y medicinales. Esta constatación de la Amazorinoquia como centro de origen y domesticación de importantes cultivos es una constatación muy útil frente a la importancia que tradicionalmente se ha atribuido a Mesoamérica y a los Andes centrales como centros de cultivo y domesticación en este continente.
De allí que entonces las más recientes investigaciones arqueológicas están refrendando el origen autóctono del cultivo de plantas en medios tropicales, con lo cual está poniendo sobre el tapete la importancia de los bosques neotropicales como focos históricos de desarrollo local equiparables a las regiones tradicionales de América. Esto, que parece simplemente una conclusión científica, tiene innumerables lecturas desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista de nuestras potencialidades, desde el punto de vista de los desafíos del cuidado de nuestros ecosistemas, desde el punto de vista de lo que puede ser la oferta alimentaria para las generaciones actuales y las del futuro. La tercera constatación, que está absolutamente ligada a las dos que ya he mencionado, es que de allí salen numerosas pistas en la búsqueda de estrategias actuales y futuras de desarrollo sustentable en el campo que se abre a los recursos alimentarios y los desafíos que se nos plantean en la conservación de la etnobiodiversidad del territorio amazónico y de Sudamérica. Ahora bien, ¿qué camino escogimos para acercarnos a nuestra despensa originaria? Pues decidimos escoger el camino de la investigación histórica y decidimos ir de la mano de los primeros documentos en los cuales se contó cuáles eran los alimentos, las diferentes especies animales y vegetales, las diferentes preparaciones, algunas de las pautas, algunas de las formas de organización del trabajo alimentario, de los roles familiares en nuestras comunidades originarias, una vez que se dieron los primeros contactos con la llegada de los europeos a partir del siglo XVI. Dicho de otra manera, decidimos examinar cómo los cronistas vieron y contaron nuestra despensa originaria. Y estamos hablando en términos generales. No estamos abordando la discusión que existe acerca de quiénes son los cronistas, si son libros de viajes, si son relatos, si son relaciones, si son cartas, si son memorias. Todo eso nos puede servir de primera información. Comenzamos revisando relaciones, crónicas, relatos, diarias, cartas, memorias, documentos que dan cuenta de esos viajes a estos territorios y de las vivencias experimentadas por sus autores. Documentos que buscan informar, describir, comunicar. No vamos a entrar en la discusión acerca de la fidelidad o la veracidad de todos esos documentos. Sabemos que en ellos hay exageraciones, hay artificios, hay fantasía, así como también asombro, prejuicios, fascinación. Pero todo eso aparece combinado en un mismo texto y a través de autores con procedencias muy distintas, con experiencias muy distintas, con capital cultural, ideológico, también muy distinto. Entonces, estamos entendiendo estos textos como formas híbridas que combinan historia y narrativas de ficción escritos al calor de la propia experiencia. En sentido estricto, en nuestra investigación, hemos emprendido el viaje un poco apegados a las páginas que ellos nos legaron, intentando a través de su mirada identificar los diferentes productos vegetales y animales, su importancia en la dieta básica de las comunidades, algunas prácticas de uso y transformación y su participación en ciertas actividades sociales y ceremoniales. Como decíamos antes, no hay dos miradas iguales. A pesar de su relación con el sistema colonial y el capitalismo comercial de la época, de los cuales ellos en buena parte de los casos son representativos, en cada caso hay estilos y enfoques particulares que a través de distintos umbrales se filtran en la forma como observan y cuentan lo que la naturaleza les ofrecía y la forma como vivían la experiencia, entre otras cosas, necesaria para su propio mantenimiento. De esta manera se advierten matices apreciables en la forma como se describen los diferentes frutos, cómo se comentan sus propiedades, a veces con desagrado, la arbitrariedad del gusto frente a la disponibilidad de alimentos y la presencia siempre angustiosa de la escasez de alimentos y del hambre. La dificultad para acercarse a esta despensa que les era totalmente nueva y cómo se expresan códigos de jerarquización de las opciones e incluso formas de rechazo que algunos autores han definido como una antropología del asco. Esta es una investigación no concluida. Sin embargo,
En esta investigación fuimos de la mano de 22 crónicas donde el elemento central y fundamental era tomar solo aquellos autores que estuvieron en nuestro territorio y probaron nuestros alimentos. Es decir, hemos excluido aquellos que retomaron lo escrito por otros y escribieron en segunda instancia. No, solamente las 22 crónicas fueron crónicas de personajes que estuvieron en nuestro territorio. Faltan muchos para completar esta investigación. Esto es solo un avance. Y en esta tarde no vamos a incorporar a los 22 tampoco. Hicimos una selección de algunos. Yo los quiero invitar a que intentemos ir rellenando un cuadro que es la despensa originaria, desde las primeras crónicas hasta el siglo XVIII. Por supuesto, nos detenemos con mayor detalle en el siglo XVI porque fue el primer momento, porque fueron las primeras relaciones, porque fueron las primeras noticias. Pero quiero invitarlos para que a través de la selección que yo he hecho en cada caso de algún alimento, de alguna preparación, de algún plato, ustedes puedan ir armando su cuadro de la despensa originaria. Vuelvo y repito, es solo una muestra, es solo un abreboca. La investigación tenemos que continuarla, tenemos que completarla. Me gustaría añadir que en nuestra investigación partimos de las investigaciones arqueológicas porque nos parece muy interesante revisar lo que la arqueología y sobre todo las últimas investigaciones nos cuentan en relación con nuestros cultivos, la domesticación de los mismos, las primeras formas de producción, las primeras combinaciones, los primeros patrones de asentamiento y los primeros patrones de alimentación. Sin embargo, vamos a omitir esa parte en esta oportunidad. Ya tendrán, espero que tendremos oportunidad de presentar en otro momento la investigación completa, donde también podamos incorporar toda esa fuente de informaciones y de datos que las nuevas investigaciones, las viejas y las nuevas investigaciones arqueológicas nos pueden brindar. Cuando nos referimos a los primeros contactos, me gusta siempre comenzar diciendo que, bueno, se trata de un hito trascendental, la puesta en contacto entre realidades naturales y geográficas muy distintas y sobre todo entre civilizaciones muy diferentes. Una puesta en contacto en que la lógica del poder, la expansión económica, la sobrevivencia y la acción protagónica se vieron impactadas frente a la realidad que esta nueva naturaleza revelaba ante los ojos de los extraños. Esta experiencia para los recién llegados implicó el reconocimiento de una fauna y flora propia de una variada y vistosa geografía en la que habitaba un conjunto de etnias muy heterogéneas, con distintos idiomas, distintos orígenes, distintos procesos, distintas formas de organización social, económica, cultural, que desde larga data recorrían y transformaban el paisaje, obtenían y producían alimentos, elaboraban cerámicas, canoas, herramientas de trabajo e interactuaban y se disputaban espacios y supremacías. La penetración en el territorio venezolano va a tener dos hitos. Un primer hito a través del oriente, que se inicia a través de Cubagua, Margarita y Cumaná, y un segundo hito a través de occidente, más específicamente de la zona centro-occidental, a partir de Coro, y de allí hacia el interior de la zona centro-occidental. Bueno, vamos a tratar de seguir esas pistas. Y comencemos con lo que, por llamarlo de alguna manera, lo he denominado el ciclo Cubagua, Margarita, Cumaná. En este ciclo Cubagua, Margarita, Cumaná, vamos a tener las primeras noticias respecto a nuestra despensa originaria. Esas primeras noticias vienen del tercer viaje de Colón, cuando al cabo de 44 días de navegación tocó el viernes 3 de agosto por primera vez la tierra firme de Sudamérica al llegar a las costas de Paria, a las que el almirante designó como la Tierra de Gracia, en la cual le sorprendió hallar una temperancia suavísima y las tierras y árboles muy verdes y tan hermosos como en abril las huertas de Valencia. Colón, al referirse a Paria, dijo textualmente: hallé unas tierras las más hermosas del mundo y muy pobladas. En materia de alimento, fueron los habitantes de Paria quienes lo invitaron a compartir su comida. Le hicieron traer pan y le mostraron maíces blanco, morado y colorado, así como lo que Colón llamó vinos de diferentes colores.
Es decir, en ese primer viaje apareció el maíz de diferentes granos, de diferentes colores, de diferentes variedades. Apareció la yuca, pero también apareció la batata, el pescado y el cochino de monte. Eso que llamamos vinos no es más que las chichas que se preparaban de los tubérculos, como la yuca o de la batata, que se preparaban del maíz, pero que también se podían preparar de la fruta, y que para los recién llegados, todos se recogían bajo el término de vinos. Y por supuesto, el conocimiento de nuestra arepa y de nuestro casabe, que fueron catalogados inmediatamente por ellos como los panes de esta tierra. Me gustaría comentar algunas de las cosas que señala Américo Vespucio cuando describe a Paria y a su despensa. Aquí Américo Vespucio subraya la variedad de pescados y decía Américo Vespucio: se deleitan pescando y aquel mar es muy apto para pescar porque es abundante de toda especie de pescados y ningún fruto de allí es semejante a los nuestros. Se producen innumerables especies de hierbas y raíces, de las cuales hacen pan óptimas viandas. Tienen muchas simientes absolutamente disímiles a las nuestras. Todos los árboles allí son olorosos y mana de cada uno goma, o bien aceite, o bien cualquier otro licor, de los cuales, si las propiedades nos fueran conocidas, no dudo que a los humanos cuerpos serían saludables. Y ciertamente, si el paraíso terrenal en alguna parte de la tierra está, estimo que no estará lejos de estos países. En esta apreciación alucinada de Vespucio ante lo que este paraíso terrenal le ofrece, no pudo menos que detenerse ante el conocimiento de un animal muy apreciado en la zona y en la región y que le era totalmente desconocido. Es la iguana. Vespucio decía que le llamó la atención y consiguió una comunidad donde las iguanas la estaban asando y decía que era semejante a una serpiente, solo que no tenía alas y al parecer tan rústica y silvestre que causaba espanto. La definición es bastante particular. Dice que tienen los pies largos, muy fornidos y armados de fuertes uñas, la piel de diversos colores, el hocico y el aspecto de verdadera serpiente. Desde las narices hasta la extremidad de la cola les recorre por toda la espalda una especie de cerda o de pelo grueso, en términos que verdaderamente parecen serpientes aquellos animales, y sin embargo se la comen con mucho gusto aquella gente. Subraya Vespucio que no solamente se comen ese animal, sino que utilizan sus huevos. Fernández de Oviedo también menciona algunas de las especies vegetales y algunas de las plantas, pero quiero comentarles especialmente la descripción que hace de una planta propia de las tierras con sed, un fruto que es toda frescura, el cardón. Refiriéndose a Cubagua, dice: la mayor parte de la isla es un boscaje cerrado de unos cardones altos de estado y medio a dos tan gruesos como la pantorrilla de la pierna. En determinado tiempo del año llevan la fruta de dos maneras, a manera de higos, los unos colorados o rojos y los otros blancos. Los colorados tienen la simiente muy menuda, como de mostaza, y llaman los indios a esta fruta yaguará. Es muy buena fruta al gusto, muy fresca. Y en el árbol, o mejor diciendo, cardón, está cubierta de espinas, a manera de castañas. Y cuando madura, cáense las espinas y ábrense y quedan como los higos. Es una descripción interesante también. Fernández de Oviedo comenta la abundancia de pescados y se sorprende. Y finalmente Bartolomé de las Casas, en su breve pasantía en Cubagua, acorde con su vocación denuncia de los malos tratos infligidos a los indígenas, denunció la muerte infernal a la que estaban condenados los indígenas, obligados a pescar las perlas en los placeres de perla de Cubagua. Quiero simplemente leerles la comida que, según Bartolomé de las Casas, recibían estos indígenas explotados en un trabajo que acababa precisamente con sus vidas, ¿no? Dice así, que
Después de zambullirse una y otra vez hasta la puesta del sol, la ración alimenticia que recibían era algún pescado, y el pescado que tienen las mismas ostras donde están las perlas, y pan casabe, hecho de raíces y maíz, que son los panes de allá. El uno de muy poca sustancia, que es el casabe, y el otro que se hace con mucho trabajo, y de estos no muchas veces quizás se harte. Ahí vemos dos juicios sobre el casabe, sobre la arepa. Dos primeros comentarios donde comienza esa larga cantidad de información sobre los panes de esta tierra. Y pasamos ahora al occidente. Vamos a irnos hacia la zona de Coro, donde se inicia el ciclo de los Bélsares. Coro fue el inicio de la penetración hacia la región centro-occidental. Y es bueno recordar que entre 1529 a 1546, esta provincia estuvo gobernada y administrada por la Compañía Alemana de los Welsers, vinculados económicamente al emperador Carlos V. Esa concesión les otorgaba el derecho a descubrir y poblar las tierras comprendidas entre el Cabo de la Vela y Maracapana, de oeste a este y de norte a sur, de la una mar a la otra, como se decía en los documentos de la época, incluyendo la obligación de fundar 2 ciudades y 3 fortalezas en el plazo de 2 años. En virtud de esto, desfilaron por nuestro territorio distintos gobernadores alemanes: Ambrosio de Alfinger, Nicolás Federmann, Jorge Hohermuth von Speyer y Felipe von Hutten, quienes recorrieron los actuales estados de Falcón, Zulia, Lara, Portuguesa, Yaracuy y Apure, y se dedicaron casi exclusivamente a dirigir expediciones de conquista por todo el occidente, no con la intención de colonizar y poblar, sino de amasar riquezas. Esta cita es de Arellano Moreno en su texto de 1964. En este contexto, vamos a comentar muy brevemente algunas cosas del libro de Nicolás Federmann, llamado también El Joven, que arribó a Venezuela en 1529, y después el de Las Cartas de von Hutten. En ambos casos, tal y como lo dice Arellano, lo que había era la intención fundamentalmente de buscar riquezas, de buscar recursos que pudieran ser comercializables y que pudieran amasar fortunas, que pudieran amasar productos altamente apreciados para la corona y para su propia empresa. De allí que la mayor cantidad de referencias que en sus testimonios conseguimos van a ser a la escasez, al hambre, a la dificultad de adaptarse a los alimentos que conseguían por el territorio y que les eran tan desconocidos, a unos hábitos alimentarios totalmente extraños y por supuesto en la medida en que significa una penetración por el territorio casi inédita, hay largos tramos de estas expediciones en las cuales la consecución de alimentos comestibles es muy difícil y donde escasea no solo productos frescos, sino incluso el agua, y en algunos casos abunda pues elementos hostiles y plantas que no parecían comestibles. Sin embargo, está llena y salpicada de experiencias y de testimonios de las cosas que se vieron, como muy bien dicen ellos, aún a pesar de sus códigos morales obligados a probar. Para efectos de esta tarde, me voy a referir, por ejemplo, como Nicolás Federmann, que entre otras cosas recorrió en su itinerario Coro, la Sierra de San Luis, Churuguara, el Tocuyo, la Sierra de Bovare, Carora, Barquisimeto, Acarigua, Cojedes, Yaritagua, la Sierra de Aroa, que eran territorios habitados por jiraras, ayamanes, gallones, chaguas, caquetíos, cuivas, cuyones y guayqueríes, caquetíos y siparicotos. En esos territorios, plena zona centro-occidental del país, Federmann anota la existencia de pescado, tanto del que se trae de la costa, pescado salado, como de pescados de los ríos de agua dulce, la existencia de maíz, yuca, batata, auyama y numerosas carnes de cacería. Cuando llega al Valle de Barquisimeto, lo califica como una de las tierras más bellas que había visto en las Indias. Dice que estaba ocupada por la nación o los pueblos caquetíos. Se refiere diciendo que es la mejor, más fértil y llana tierra. Y también menciona que allí se asentaban más de 20 aldeas a la orilla de un río, asombrándose
Federman ante la abundancia del maíz que consiguió en el Valle del Turbio y de la gran productividad de esa zona. En la medida en que hacia el sur del Valle del Turbio se fue incursionando en los llanos, habló de la pesca fluvial, de la caza y de otros alimentos. Y comienza Federman a mencionar lo importante que era la sal y lo fundamental que era para estos pueblos originarios intercambiar la sal entre los pueblos de la costa y los pueblos que habitaban en las zonas más interioranas. También se refiere a la existencia de carne de venado y cómo se intercambiaban, por ejemplo, pescado y sal a cambio de frutas y de otros alimentos que se conseguían en las zonas del interior. Von Hutten se refiere varias veces a este territorio como el país de la abundancia, que era una frase acuñada por otro de los gobernadores alemanes. Fue el gobernador alemán que permaneció más tiempo en la zona centro-occidental, entre 1535 y 1541. Y quisiera comentarles a ustedes las descripciones que hace sobre Coro de la arepa y del casabe. Estamos hablando de comunidades ubicadas en la zona de Coro. Hacen pan de un grano blanco, el que llaman maíz. Crece este en mazorcas o espigas, similar al trigo, y lo ciegan y siembran de nuevo en su época. Da un pan rico y sustancioso, solo que no lo salan. Tienen además otro tipo de pan al que llaman cazumbe, es decir, casabe, y que hacen de una raíz. No tienen aquí invierno, por lo que los días son todo el año tan similares que no son ni más cortos ni más largos, tan siquiera en una hora. Así que no solo los hábitos, los alimentarios, les resultaban extraños, sino también la dimensión del espacio, del tiempo, del clima, de las características, de la organización, del paisaje. Ahora vamos a conversar sobre Juan de Castellano, polifacético personaje, gramático, soldado, poeta, clérigo, cronista y andariego, que viajó a las Indias en 1539, vivió en Cubagua y Margarita, después participó en expediciones a tierra firme, principalmente a Maracapana, y recorrió la zona de los llanos llegando hasta el Cabo de la Vela. Su obra, Elegía de varones ilustres de India, ha sido muy conocido, en parte porque está redactada en forma de versos, pero además de eso, de el tipo de lenguaje que utilizó, en su obra se aprecia la contemplación y descripción del paisaje y la incorporación de numerosos americanismos y términos indígenas. En las elegías hay numerosas pinceladas de lo que fue nuestra despensa originaria, refiriéndose a los alimentos, las raíces, las hierbas, las actividades de pesca y caza y los elementos de cuidado del paisaje y de la ecología. Esta tarde quiero referirme a dos productos en especial. En primer lugar, a una raíz conocida como el guapo, cuyo nombre botánico es Maranta arundinacea, que en lengua arahuaca se llamaba aruaru, comida de comidas, y que entre nosotros popularmente se conoce como sagú y en otras zonas como maranta. De esta raíz se saca una fécula con la cual se hacen panes, tortas, bizcochos, etcétera, y de amplio consumo en nuestras sociedades originarias a lo largo y ancho de nuestra costa. El segundo producto que quiero comentar con ustedes, muy conocido y que me trae hermosos y gratos recuerdos de mi niñez, es el lerén o el lairén. Ese producto que se conseguía fácilmente en las vegas de los ríos del centro del país, que es delicioso y que tiene una particular textura que lo hace inolvidable. El lairén también muy apreciado a lo largo del territorio en este periodo que estamos hablando del siglo XVI. Juan de Castellanos en sus versos canta los árboles frutales, mencionan los mamones, el dato, la fruta de los cardones y los uberos. También a los animales de cacería, venados, dantas y puercos de monte. Describe con detalle lo que califica la inmensa suma del pescado, que además de ser tan copioso, es sano y en sabor maravilloso, dice Castellano. Y no solo habla del pescado, sino de la harina que obtenían del pescado seco, lo cual les permitía en épocas de escasez aprovechar este recurso durante todo el año. Es decir, una conducta de aprovechamiento de los alimentos. Les leo el verso de Juan de Castellano. Hay caribes, cachamas, palometas, guabinas, armadillos, pejezanos. Si se secan algunas ceneguetas,
con los valores grandes del verano. Acontece sacar entre las grietas el indio cuanto quiere y al cristiano. Hacen harina de él cuando seca y sacan 1000 calabazos de manteca. Es impresionante que en estos contados versos haya tanta información. No solamente nos presenta la variedad de los pescados, sino nos habla de las prácticas ecológicas de conservación y de la relación con el paisaje, y nos habla de la harina que se saca con el pescado seco y de la manteca que se puede obtener. Eso es Juan de Castellanos y sus elegías, y lo que hemos escogido para ustedes esta tarde. Ahora vamos a detenernos muy brevemente en las crónicas de un milanés y de un florentino que estuvieron entre 1540 y 1560 por nuestro territorio. Estamos hablando de Girolamo Benzoni y de Galeotto VI. De Benzoni podemos decir que es un milanés tentado de probar fortuna en el Nuevo Mundo y que recorrió la zona oriental del país, viajando, como dicen, casi ocultamente, sino totalmente clandestino. Benzoni tiene una obra en un tono casi periodístico donde su pretensión era informarle a sus compañeros italianos de las cosas que había conocido en el Nuevo Mundo. Benzoni habla de la batata y del ñame, que no había aparecido hasta entonces en nuestro lienzo de la despensa originaria. Benzoni comienza a describir también la variedad de frutas y se refiere a los jobos, guayabas, mameyes, guanábanas y piñas. Y para las piñas tuvo un particular comentario. Las consideró de excelente aroma y aún mejor sabor. Una de las más sabrosas frutas que hay en el mundo. Bueno, por supuesto, Benzoni también se refiere a los panes ancestrales, también habla del maíz, también habla del casabe, habla de los budares, de los procedimientos para hacer ambos panes. Y bueno, sobre el casabe manifestó su distancia, diciendo que le daba la impresión de tragar tierra, que si se acompaña con caldo de carne es algo mejor, pero solo un poco mejor. De Galeotto VI había mucho que decir. La obra de Say es verdaderamente una de las más completas descripciones de las especies comestibles, tanto vegetales como animales. Además de que Say es un hombre escudriñador que da cuenta del quehacer cotidiano tanto de los conquistadores como de los conquistados. Lo describe todo minuciosamente y se interesa con la misma meticulosidad en la naturaleza en la cual se desenvuelven los acontecimientos. Say fue protagonista de acontecimientos muy importantes, estuvo presente en la fundación del Tocuyo y formó parte de las expediciones que abrieron la ruta comercial entre el Tocuyo y la ciudad colombiana de Tun, con el fin de hacer de eso una ruta por la cual transitara y se comercializara el ganado. Sin duda alguna, la obra de Say marca un hito en la historia del registro de nuestra alimentación autóctona, no solo por sus prolijas descripciones, ricas en detalle y claridad en las explicaciones, sino por la sensibilidad puesta en cada una de ellas. La frescura de su relación con la fauna y flora americana no exenta de gracia y humor. Su interés por los alimentos y las diferentes formas de preparación, así como sus funciones y usos ceremoniales, convierten a su texto en una obra francamente imprescindible para los interesados en el tema alimentario. Me cuesta escoger qué comentar de Say, porque Say es completísimo en sus descripciones. Voy a concentrarme en decir que la expresión de alimentos bajo tierra para referirse a todos los tubérculos y raíces, es decir, batata, ñame, mapuey, papa, guapo, es una expresión que usó en todo su texto, alimentos bajo tierra, cosa que era de gran asombro para los europeos que no estaban acostumbrados a comer este tipo de alimentos. En segundo lugar, es la primera referencia a las caraotas negras, la de Say, Phaseolus vulgaris, la primera referencia a los granos negros. En tercer lugar, tiene una interesantísima referencia a los ajíes. Ajíes que durante mucho tiempo se llamaron de distintas formas y muchas veces se les llamó pimienta simplemente porque picaba. Sin embargo, Say se refiere a los ajíes. La pimienta que aquí llaman india, utiliza esa expresión, ajíes que son la pimienta que aquí llaman india, y menciona sus dos variedades, picante y dulce. Se refiere a la variedad de animales comestibles, báquiras, danta, cachicamos, perros y por supuesto hace una afirmación concluyente acerca de la abundancia de peces.
y dice claramente: yo no creo que haya en el mundo país más abundante de peces tan buenos como este, y no recuerdo poder contar de otras clases que las dichas. Su descripción de los peces que conoció es larga y rigurosa. También se refirió a los hábitos alimentarios, a la organización de vida de las comunidades indígenas de la zona nororiental del país en la cuenca del Orinoco, y es el primero que se refiere a la importancia que en estas zonas del oriente del país tienen las palmáceas, que tienen múltiples usos, no solamente alimentarios, sino la utilización de las palmas en la elaboración de fibras para tejidos y cestería y construcción de viviendas. Sei es el primero que hable de cómo de las palmas extraían fécula para hacer panes y cómo se utilizaban también los frutos de las palmas. Señala también la existencia de una palma muy importante que es el moriche y del palmito que muchos creen que sale en las latas del supermercado y que viene precisamente de la zona oriental del país, donde existió desde esta época palmitos. Por razones casi que de preferencia personal, no puedo dejar de decir que una de las descripciones más bellas de Sei es la que hace del guanábano, que dice que es un árbol que nace en los bosques de tierras cálidas, crece grande y grueso, con muchas ramas como una encina, con una corteza gruesa y áspera. Dice que los guanábanos son verdes antes de madurar y maduran un poco amarillas por fuera, que por dentro son plenos de una carnosidad blanca amarillenta muy suave, acuosa y agridulce, con ciertos granillos largos y chatos, de la forma de la semilla de la calabaza, más largos y gruesos, de color parduzco. Se come lo de adentro de la fruta y se bota la concha, aunque todo sea muy tierno. Es dura de digerir, mueve el cuerpo y no es muy sana, pues genera calor y fiebre. Bueno, esta es la descripción del guanábano. Vamos a hablar ahora de los frailes Pedro de Guado y Pedro Simón. Pedro de Guado es un personaje muy importante que ha sido considerado como el primer historiador de Colombia y también de Venezuela. Pedro de Aguado se radicó en el Virreinato de Nueva Granada y, bueno, recorrió también una buena parte de nuestro territorio venezolano. En sus páginas, más que encontrar descripciones detalladas de frutos o animales, se narran muchas aventuras, situaciones y experiencias sociales en las que la alimentación estaba presente. Al comienzo de su obra, Aguado se refiere a los albores de lo que es hoy la ciudad de Maracaibo, a la zona donde está enclavada la ciudad de Maracaibo. Y reseña que existían allí muchos géneros de arboledas frutíferas. Había una gran abundancia de caza de acures, venados y otros géneros de montería. Y por supuesto, una gran abundancia de pescados y otras cosas que la laguna tenía. Al igual que sus predecesores, insiste en su sorpresa frente a la diversidad de peces y de otros animales acuáticos comestibles. Y entre estos menciona muy especialmente a unos peces que fue el gran asombro de todos estos cronistas, peces comestibles como los tembladores, pero también de otros animales comestibles como el caimán y el manatí, que va a salir en numerosos cronistas, siendo quizás Aguado el primero que lo menciona. Para esta zona, que hoy conocemos como la región zuliana, señaló la existencia de las jicoteas y las tortugas muy apreciadas por la población indígena de la región. También Aguado se refirió con extrañeza a la utilización del consumo del corazón o tuétano de las palmas, de las cuales se extraía harina que servía para hacer diferentes tipos de panes. Es decir, que ya empezamos a reincidir en la importancia de las palmas y del corazón de palma para hacer panes. 44 años después de Pedro de Aguado, llegó Fray Pedro Simón. Ya estamos entrando en el siglo XVII, estamos hablando de 1604. Pedro Simón también pasó parte de su vida en las ciudades de Antioquia, Cartagena y Santa Fe, donde fue docente. Llegó a Venezuela entre 1612 y 1613. Exactamente estuvo un año en Venezuela y recorrió desde los Andes hasta Araya y Margarita. Pedro Simón, en sus variadas descripciones, hemos escogido para comentar con ustedes fundamentalmente la información que da sobre la miel silvestre. Y esto es muy importante porque describe en numerosas condiciones la existencia de miel
cómo se conseguía en los troncos de los árboles, en los huecos de los árboles, cómo se sacaba, cómo se utilizaba, las características, el olor de la miel. Y esto me parece que es muy rico y no lo habíamos conseguido en los otros autores. Asimismo señala que la miel silvestre era un ingrediente que se utilizaba en preparaciones como los masatos, bebidas y chicha. También de Pedro Simón tenemos un dato importantísimo para los investigadores de la historia del cacao, y es la existencia de cacao en las tierras calientes cercanos a la ciudad de Mérida, es decir, en la provincia de Cuicas. Como también Simón nos cuenta de la existencia de un cierto bosque de cacao que se halló arrimado a la laguna de Maracaibo en el Ancón de Maruma. Estas dos referencias son importantísimas cuando hablamos de la historia de nuestro cacao y en particular de ese cacao silvestre que muchas veces no ha estado tan visible ni tan disponible a los ojos de nuestros historiadores. Una descripción interesante que no quiero dejar de comentar con ustedes es en sus correrías por las ciudades del Tocuyo y de Barquisimeto, donde comentó, por supuesto, la abundancia de todo tipo de frutas que se hallaban en el Valle del Turbio y alrededores. Simón proporciona una interesantísima descripción de la penca de cocuy que se cocinaba enterrándola en hoyos. Los que conocemos la tecnología del cocuy sabemos de qué estamos hablando. Es decir, es la primera descripción de la penca de cocuy que se enterraba en hoyos para poderla transformar. Es muy interesante esta descripción de Pedro Simón sobre el cocuy. Y así llegamos a un nombre poco conocido en nuestra historiografía, pero importantísimo, un libro que todos deberíamos de leer y deberíamos de leer todos, no solamente los interesados en el tema alimentario, sino todos los interesados en la antropología y en la historia de este periodo. Es el señor Fray Jacinto de Carvajal, conocido como el descubridor del río Apure, porque así se llama su libro. Pero Fray Jacinto de Carvajal realmente hace una descripción magistral de la región del río Apure, magistral desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista geográfico, no solamente desde el punto de vista del paisaje, de los alimentos, sino también desde el punto de vista social. Hace una mención detalladísima de todas las naciones indias, sobre todo de procedencia arhuaca y caribe, que habitaban las márgenes de lo que él llama el arrogante y altivo Orinoco, al cual llega a llamar Fray Jacinto de Carvajal mi gran padre Orinoco. La crónica de esta expedición a las tierras del Apure y por la zona de los ríos es realmente un material de incalculable riqueza por las descripciones etnográficas, de historia natural y también las descripciones alimentarias. Carvajal además es un autor riguroso, cuidadoso de los detalles y de extrema sensibilidad, que se expresa reiteradamente no solo en el uso del lenguaje, sino en el disfrute de las aves, del color, el trino y las fragancias de la naturaleza con la que está conviviendo. De Fray Jacinto de Carvajal cuesta mucho seleccionar qué comentar, pero me voy a permitir hacer solamente dos comentarios. El primero de ellos, su libro se llama Las Jornadas Náuticas, y lo primero de ello es que en las jornadas náuticas insiste en la abundancia de distintos tipos de carnes. Ya para el momento en que Carvajal anda por la zona de los llanos, ya puede hablar de la presencia de grandes rebaños de reses, es decir, de la importancia que ha tenido ya la incorporación de la carne de vaca, de las reses, de la ganadería en libertad en la zona. O sea, es uno de los primeros que nos da cuenta del trasplante, del inicio del trasplante de ese tipo de ganadería en nuestro territorio. También se refiere a la miel de abejas y, por supuesto, a la abundancia en materia de pescado fluvial. Su asombro en relación a elementos comestibles de origen fluvial lo lleva a comentar las babillas, los caimanes, el consumo de manatíes y el consumo de culebras. Le da mucha importancia a la descripción de las prácticas de conservación de las carnes, la faena de las carnes y cecinas, que sazonadas estas y aquellas con el acomodado temple del ordinario sol y repetidas brisas. Es decir, para nuestros cocineros, allá hay información sobre las técnicas
de secar y salar, tal y como se hacían en los llanos del Apure en este momento. Reitera la existencia de intercambios comerciales entre los pobladores de los llanos y de la costa y reitera lo importante que era para esta población asentada alrededor del río Apure y del Orinoco de conseguir sal y cómo muchas veces ante la imposibilidad de conseguir sal marina buscaban otras alternativas para conseguir sal a partir de determinadas hierbas o de algunos recursos minerales que si bien no eran rigurosamente sal, daban sabor y ayudaban a conservar. Hay un episodio de los muchísimos que pudiéramos comentar de Carvajal, que valdría la pena un seminario solamente para hablar de Carvajal, pero hay un episodio que es importantísimo y quizás el que uno recuerda con más interés, y es su asombro en relación con las frutas. Cuenta Carvajal que un día después de celebrar la misa, un día domingo, reunió a los pobladores y a sus compañeros de expedición para hacerles la consulta acerca de las frutas que conocían y consumían en la zona y que les dijeran su nombre, su uso y cuáles eran esas frutas. De allí salió un capítulo de las jornadas náuticas que se llama La fuente de frutas y que es, sin lugar a duda, un deleite de información sobre las frutas, árboles frutales y frutas silvestres, donde nos habla de una enorme cantidad de bayas, algunas de ellas traducibles hoy a nombres populares con las cuales las conocemos, otras más difíciles de ubicar, pero una fuente de frutas maravillosas donde sin lugar a dudas en nuestros llanos venezolanos hay una riqueza de bayas, de vitaminas, de colores, de texturas, de sabores, de componentes que seguramente nosotros nos estamos perdiendo. La fuente de frutas de Carvajal, donde hay de todo, comienza con piñas, merecures, comecures, guamaches, cotuperíes, corobas, uvas silvestres, paujíes y pare usted de contar. No solamente tuvimos capuchinos y tuvimos franciscanos en nuestras misiones, sino que también tuvimos un jesuita que a mediados del siglo XVII, aproximadamente hacia 1651, un jesuita francés, nacido en Burdeos, humanista, que estaba trabajando en una misión en las Antillas francesas, en Martinica, San Cristóbal y Guadalupe, decide viajar para encargarse de las primeras misiones orientales jesuíticas en la región del Guarapiche. De allí que conozcamos al padre Pierre Pelleprat como el jesuita del Guarapiche. Para el momento en que el padre Pelleprat se va a fundar las misiones jesuíticas del Guarapiche, pues efectivamente esta era una zona con muchas disputas respecto a las políticas misionales y el recelo de la corona española frente a la presencia de jesuitas no españoles en su territorio. Y esto afectó el funcionamiento y la estabilidad de estas misiones. Su obra se llama Relato de las misiones de los padres de la Compañía de Jesús en las islas y en la tierra firme de América Meridional. Es un relato de primera mano donde Pelleprat se relaciona directamente con grupos nativos que en algunos casos habían tenido poca interacción con los europeos. Los relatos de Pelleprat son muy acuciosos y detallados. Pelleprat tuvo especial interés en aprender la lengua de los indígenas y podría decir que me parece un texto bastante amable, que expresa cierta sensibilidad y empatía por la naturaleza que está descubriendo. Un texto escrito en una forma literaria fresca y bastante cuidada, que no es lo constante en los textos de otros de los cronistas. A Pelleprat le sorprende encontrar cocodrilos comestibles llamados caimanes y otros reptiles excelentes para comer. Menciona las tortugas, los lagartos, que no tienen nada de horrible ni de desagradable, a no ser el nombre y su aspecto. Subraya la versatilidad y riqueza de las palmas. Las palmas siguen siendo un gran asombro. Se asombra la variedad de aves y pájaros. Y fíjense el comentario que hace Pelleprat en relación con las aves y los pájaros. Añadiré solamente que todos los pájaros de este país son buenos para comer, incluso los de presa. También
Menciona la importancia y el uso extendido de los huevos de tortuga, que son muy buenos para comer, sustanciosos y rendidores, ya que una tortuga podía producir hasta 1.200 o 1.500 huevos, con lo cual podía alimentar a 50 o 60 personas por todo un día. Para Peleprat, dice textualmente, los huevos de tortuga es un maná tan abundante como delicioso. Además de jesuita del Guarapiche, pudiéramos hablar también en la zona de Oriente de los misioneros capuchinos llamados los capuchinos aragoneses de Cumaná. Los capuchinos aragoneses de Cumaná son unos cuantos nombres. Entre ellos pudiéramos mencionar al padre Caravantes, al padre Frías, al padre Taste, al padre Anguiano, que fueron los responsables de las misiones capuchinas. Algunos de ellos se internaron en las cercanías del Cerro del Guácharo y en los llanos orientales, y muchos de ellos, su trabajo misional se realizó en comunidades compuestas por los indígenas chaimas. Uno de ellos, del cual vamos a mencionar algunos detalles, es el padre Francisco Tauste, que estuvo en la misión de San Francisco, allí en las proximidades del Cerro del Guácharo. Tauste habla de la existencia de productivas arboledas frutales en esas montañas y también comenta la existencia de cacao silvestre en esa zona. Pero nos va a dar un detalle que me parece francamente muy importante y bastante desconocido, sobre todo cuando hablamos de la historia de nuestra alimentación. Se refiere al consumo de grasas por parte de la población originaria y nos dice cómo una forma para producir grasas era la utilización de los pichones de guácharo, es decir, el uso de los pichones de guácharo, cuyo consumo al parecer cumplía funciones ceremoniales, curativas y rituales, y se hacía solamente una vez al año en función del ciclo de reproducción de los guácharos. No solo se consumían los pichones, sino que, como apuntaría Humboldt, se extraía de ellos manteca o aceite, que era semilíquida, transparente e inodora. Una manteca de gran pureza que se podía conservar por más de un año y no se ponía rancia. Es muy importante esta información que nos las da en primera instancia Tauste y nos las corrobora después, casi medio siglo después, Humboldt. Tauste también nos habla de los guaraos y es una de las primeras informaciones que tenemos de los guaraos, quienes viven en las tierras del delta. Él habla de que los guaraos viven en tierras muy pantanosas, que sus casas están fundadas sobre el agua y que allí comen pescado y cacería. Pero insiste mucho en que su pan lo sacan del corazón de un árbol llamado moriche, en lengua guarao llamado ataguay, que es como palma, y que de esta misma palma de la cual sale su pan, hacen sus redes o hamacas para dormir. Pero también sacan de la misma palma unos gusanos que son como un pulgar, los cuales comen por mucho regalo, aunque para otros son muy asquerosos. Son los famosos gusanos de moriche, que son un elemento emblemático de la cultura alimentaria del Delta Macuro. En Píritu vivió un sevillano de origen llamado Matías Ruiz Blanco, padre franciscano, que llegó en 1674 a las costas del oriente venezolano y se relocalizó en las misiones entre los indígenas palenques en la zona de Píritu. Allí debió enfrentar numerosas dificultades, epidemias, inundaciones, problemas administrativos, y toda esta historia se recoge en su obra que se llama La conversión de Píritu. Por supuesto, estamos en presencia de la costa, habla de las ensenadas, de las bocas de los ríos, refiere que es una zona abundante de pescado y de mucho marisco, y que ese es el principal alimento de los naturales, que son más aficionados a estos alimentos, pescado y mariscos, que a la carne. También señala el maíz como uno de sus consumos básicos y con mucha claridad expresa que hay 6 o 7 especies de maíz en esa zona de diversos colores y tamaños de los granos. También señala que los indios de Píritu no guisan la comida con otra cosa que no sea sal y ají, llamado por él pimienta, y que lo ordinario era comer asado, la forma de asar.
En materia de carnes, Ruiz Blanco señala que la carne de Danta, conocida como la gran bestia, es la de mejor calidad de todas las carnes silvestres y que el chigüire, llamado por los indígenas capigua, al ser un animal semiacuático, se podía comer los días de guardar, como si fuera pescado. Para Ruiz Blanco es una gran sorpresa que se consuma con naturalidad los osos hormigueros, también llamados osos meleros. Y al igual que el resto de la mayor parte de los cronistas, se asombra ante la gran variedad de frutas disponibles, cuyas descripciones son muy completas. Y llegamos finalmente a lo que nuestro amado Miguel Acosta Sáenz llamó el ciclo del Orinoco. Ciclo del Orinoco que según Miguel Acosta podríamos decir que se inicia con Fray Jacinto de Carvajal, pero que sobre todo hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII lo integran otros misioneros, en particular Fray Ramón Bueno y muy especialmente los jesuitas José Gumilla y Felipe Salvador Gili. El ciclo del Orinoco ya nos lleva al siglo XVIII y con ese vamos a terminar esta revisión que, como le decíamos al principio de esta tarde, todavía falta ahondar en otros autores, en otros cronistas, insistir en otras regiones, insistir en los testimonios de otros lugares del territorio y de otros viajeros, pero que nos aporta hasta ahora una abundantísima información. En relación con el ciclo del Orinoco, Fray Ramón Bueno es el último de los franciscanos observantes en territorio venezolano. Estuvo en las proximidades del Caura y de allí se trasladó al Alto Orinoco a la misión llamada Urbana. Su obra se llama Tratado Histórico y recoge una especie de diario de su permanencia en la provincia de Guayana a partir del año 1800 en convivencia con comunidades otomacas, cuyo idioma aprendió a hablar para comunicarse con los indígenas. Fray Ramón Bueno tuvo la oportunidad en la misión de Urbana de entrevistarse con Alejandro de Humboldt, quien pensaba que Bueno atendía como nadie las circunstancias de los pueblos indígenas y llegó a exclamar Humboldt que en ninguna parte despliega el Orinoco tanta majestad como visto desde la choza del misionero Fray Ramón Bueno. Al referirse a la provincia de Guayana, menciona que en ella se cosecha maíz, casabe, bulgo, pan de palo, arroz, frijoles, batatas, ocumo, ñame, mapuey, todas las raíces, pero también menciona una importante variedad de especies animales, entre las cuales señala perros monteros, váquiras, que según él eran de tres clases, váquiras bravas, pardas y charcharo, que todas se comían y son de buen gusto. También menciona, bueno, el consumo de la danta, la gran bestia, del picure, de la cure, de la lapa, que se oculta en el agua y se reputa por pescado, y que según, bueno, la lapa era la comida más delicada y la carne más blanca, así como el cachicamo, del cual dice que era la comida más gustosa y muy parecida al lechoncito asado. También señala, bueno, el morrocoy como una comida muy buena. Bueno, señala la variedad de monos que comían los indígenas, mencionando araguatos, caparros, marimondas, viuditas, perezas, unijari, manjuy, cario, y cómo a los monos tití, si no eran comestibles y al contrario, eran los que se criaban como mascotas. También menciona el consumo del chigüire, animal parecido al cochino, que era una comida muy buena. La lista de pescados, sobre todo de pescados fluviales, de bueno es muy larga, comenzando por el manatí, que señala que es la comida más exquisita de cuanta pesquería ha conocido. Tiene la carne con tocino como el puerco y del mismo gusto. De ahí en adelante señala pues una cantidad de especies de diferentes pescados, el laulao, el valentón, el tiburón, el pez espada, la raya, el temblador, el cajaro, la sierra, la doncella, el dorado, los corronchos, la cachama, el morocoto, que dice que es la mejor comida, la zapuara, la curvinata, la palometa, la sardinata, la payara, el pavón, la guabina, la bocachica, la viejita, el borcino, la picuda. Bueno, incluso los clasifica entre los peces de escama y los que no la tienen. Es una lista muy larga y muy interesante de especies de río. Y manifiesta su asombro y
su impresión en lo que se refiere a la manteca de tortuga, que declaró su afición y preferencia a la manteca de tortuga y señala cómo era una verdadera fiesta para todas las edades el momento en el cual se aprovechaba la cosecha de los huevos de tortuga. Bueno, tiene una serie de comentarios sobre la simbología, sobre los roles sociales y los roles sexuales en la alimentación. Es sin lugar a dudas un texto muy interesante. Pasemos ahora a referirnos a Padre Gumilla, que le da nombre no solamente al Centro Gumilla, sino a una cantidad de iniciativas y que su libro, El Orinoco Ilustrado y Defendido, es sin lugar a dudas un punto de referencia de crónicas e investigaciones. Ha sido referido por numerosos autores e investigadores, desde el mismo Gili hasta Loeffling, Caulin, incluso Humboldt, tienen que referirse al trabajo de Gumilla. Gumilla, además de su compromiso y sensibilidad social por los pobladores del Orinoquia, se interesó vivamente en el conocimiento de sus lenguas, aprendió a hablar betoy, caribe y otomaco, y su libro continúa siendo un punto de partida y hoja de ruta en la comprensión de nuestros procesos socioantropológicos de esta región. Imprescindible lectura para cualquiera que pretenda entender los procesos históricos, sociales, culturales y alimentarios de la zona del Orinoco. Su relato comienza afirmando que gran parte de la despensa de la comunidad indígena la proveen la recolección de frutos silvestres, la caza y la pesca de agua dulce, y que dadas las condiciones climáticas, los orinoquenses durante todo el año podían disfrutar del maíz, contando con una especie singular de la región que a los 2 meses de sembrado crece, echa mazorcas y madura, de modo que a lo largo del año cogen 6 cosechas de ese tipo particular de maíz. La obra de Cumilla está rica de especificaciones sobre las frutas y los frutos del Orinoco. Por supuesto, comenta la lista larga de frutas silvestres, muchas de ellas procedentes de las palmas. También comenta los hongos de especies diferentes que usan los indios y que se consiguen al pie de los árboles caídos. Algunos de ellos reciben el nombre de osobá. Describe una fruta típica de esa zona, que es el merey. Su fruta es muy sabrosa, del color y casi de la hechura de una manzana, pero solo tiene una pepita del tamaño de una almendra afuera, en la parte opuesta al pezón. El caldo de esta fruta se fermenta como el mosto y pasado aquel hervor sabe a vino y tiene el mismo color. La pepita de afuera tostado tiene el mismo sabor que las almendras tostadas. Dentro de esos frutos y frutas propios de la Orinoquia, señala enfáticamente la existencia de cacao silvestre, arboledas y vegas de cacao silvestre cargados de mazorcas llenas de grano que caen al suelo espontáneamente. Hay algunas referencias a algunos rubros propios de la tierra orinoquense, como lo que él llamó el arroz orinoquense, al cual se referirá después también Gili, y la vainilla orinoquense, que se conseguía de forma silvestre en los bosques cercanos al Orinoco, en las espesuras de los bosques y las vegas. Uno de los capítulos más interesantes, porque referirme con más detalle a Gumilla sería dedicarnos exclusivamente a su texto, y lo podremos hacer en otra oportunidad, pero uno de los capítulos más interesantes es el que se refiere a la cosecha admirable de tortugas de los indios del Orinoco, de los huevos que recogen y del aceite que obtienen. Dice Gumilla, es tanta la multitud de tortugas que abunda el Orinoco, que por más que dilate en ponderarla, estoy seguro que diré menos de lo que realmente hay. Concurren al río todas las familias provistas de sus canastos, que se proveen de tortugas secas a la lumbre y de huevos tostados al calor del fuego, y sobre todo de los huevos que les permiten elaborar el aceite, que no solo tenía usos culinarios, sino con el cual se untan con funciones ceremoniales y medicinales. El procedimiento para sacar el aceite de tortugas lo describe detalladamente. Además, era muy importante en el repertorio alimentario de los indígenas de Guayana la carne y los huevos de caimán. Si era difícil referirse a los datos que aporta Gumilla, a mí me es más difícil aún resumir, escoger qué comentar de Felipe Salvador Guilí, un jesuita oriundo de la región de Umbría que salió
del puerto de Cádiz rumbo a las Misiones del Orinoco en 1743. Compartió con el padre Gumilla, que fue su maestro inspirador y de quien se consideraba continuador. Y bueno, se internó en las Misiones del Orinoco, donde permaneció durante más de 18 años hasta la expulsión de la orden de este territorio. Le tocó tiempos difíciles, su misión fue difícil. Fue un sacerdote andariego, infatigable por los ríos, en el afán de conocer la comunidad de las diferentes etnias. Fue misionero de los tamanacos, trabajó con los maipures, logró aprender su lengua, con los piaroas y ocasionalmente con los parecas. Se dedicó a escribir su libro después de la expulsión. Su libro se llama Ensayo de Historia Americana. Le sigue la pista a todos los elementos de los que había hablado Gumilla e introduce algunos comentarios nuevos, diferentes. Por ejemplo, al describir los condumios de las comunidades con las que convivía, describe las raíces silvestres que se comían asadas y cocidas, describe los frijoles o frijoles al estilo colombiano, frijoles que se encontraban en diversos tipos y colores variados, y entre ellos muy especialmente se refiere a los tapiramos. Al igual que Gumilla, señala la existencia del arroz silvestre que se consigue en las inundaciones de las riberas de los ríos. Gili también está fascinado con los ajíes, que no sabe cómo llamarlos muy bien, pero que los describe perfectamente bien. Dice que hay especies rarísimas y no conocidas en nuestros países, entre nuestros ajíes, que a todos los indios les gustan mucho, y no hay día en que el pimiento, o frotado en su casabe o junto con los alimentos, no aparezca en su mesa. Si falta fresco, uno de sus principales cuidados es tener en su tiempo el ají seco. Son de dos colores, esto es, unos rojos y otros amarillos. Y además hay algunos que tiran a violado. La planta del pimiento en los colores de verano, excepto algunas ramitas, no se seca nunca. Crece a manera de un arbusto y si es regado, algunas veces da fruto permanentemente. Gili habla de que hay uno que es demasiado picante que se llama ají pajarito, es decir, chirel, alargadito y muy estimado para condimentar los alimentos, y también menciona el llamado pimiento del diablo, que en lengua orinoquense se decía basuriainé. No puedes dejar de subrayar la especificidad de nuestras frutas que en el medio orinoquense dan de comer. La fruta silvestre también se refiere al cacao del Orinoco y le dedica un espacio interesante a los saborizantes. Gili dice que hay en las tierras del Orinoco una especie de canela orinoquense en las aldeas Piaroa y en las inmediaciones de su misión encontró una suerte de vainilla, que es una hidra que se enreda a los árboles. Menciona el onoto o achote que se destacaba en el Orinoco, donde se conseguía rojo y amarillo, y decía que los españoles lo utilizaban en lugar de azafrán. En lo relativo a las hierbas comestibles, mencionaba la existencia de un arbusto que servía para sazonar la comida y que se asemeja al orégano. Decía que había una menta que se encontraba en lugares húmedos y era muy olorosa, que había un coriandro, un jengibre silvestre que utilizaban los indios para condimentar sus alimentos, una verdolaga orinoquense y algunos, muchos bledos silvestres. Es terminante al decir que las palmas eran el más hermoso árbol que se pueda ver en América y en especial en los países del Orinoco. Palmas nativas y silvestres y muy especialmente el moriche, pero también piritu, corozo, ceje, coroba, que merece ser comida por todos. De la coroba dice que se asemeja al loto o manjar de flores de la Odisea, del cual, de la coroba, se saca un pan de mucho sabor. Habla de los peces específicos del Orinoco, del sabor de la cachama, la payara, el morocoto, la palometa de gusto incomparable, el pavón, el dorado, los bagres en su variedad de colores, el valentón o laulao, los tembladores, las rayas, la guabina y unos pequeños cangrejos muy apreciados por los indígenas. Y por supuesto, no podía dejar de faltar la referencia a las tortugas y a la fiesta que significa la utilización de las tortugas y de los huevos de las tortugas. En la pluma de Gili, más que contarnos un alimento, nos está contando una situación familiar, social y antropológica interesantísima.
nos cuenta que las tortugas constituyen la comida más grata del Orinoco. No se guisa de modo común ni se come sino condimentado al orinoquense, es decir, a lo bárbaro. Sin embargo, aquellos salvajes han inventado modos de hacerla sabrosa. Separan la carne y con ellas hacen un picadillo, la condimentan, además de con sal con ají, mezclan briznas de casabe para darle después el guiso justo, ponen la caparazón sobre tres piedras que hacen las veces de un trípode y hacen fuego lento debajo. Esta carne picada de la manera susodicha es de un sabor entre hervido y asado y no es desagradable si se cuenta con el gusto común de aquellos países. Señala la utilidad y aprecio de la manteca o aceite elaborado con los huevos de tortuga y lo importante que era para aderezar ensaladas y cómo en esa manteca freían huevos y algunas otras cosas que servía para condimentar los frijoles y algunas legumbres. Sobre los huevos señala que cuando están frescos su yema es granulosa y su clara, que por mucho que se cueza no se cuaja, es muy refrescante, que era una práctica común después de una cocción ligera, disecarlo sobre zarzos y conservarlo como huevos secos en cestas para el consumo diario. Hasta aquí hemos llegado a esta primera búsqueda de nuestra despensa originaria. A continuación vamos a dar simplemente unos tips para cerrar este bosquejo, este pequeño bodegón que hemos intentado compartir con ustedes hoy. En este recorrido que en forma resumida hemos hecho por algunos de los cronistas, podemos concluir que nuestra despensa originaria se enmarca en un patrón alimentario amazónico y tropical caracterizado por un consumo predominante de raíces y tubérculos y distintos tipos de leguminosas, por la presencia de pocos cereales, con la excepción generalizada del maíz, por el peso de una importante pesca diversificada, tanto de aguas saladas como dulces, por la importancia relativa de la caza en los diferentes ecosistemas y por una enorme profusión de árboles frutales y frutas silvestres de variadas características. A esa disponibilidad debemos sumarle la provisión de bienes alimentarios propios de tierras andinas, gracias a la presencia de la última estribación de la cordillera en nuestro territorio, que nos provee de papas y tubérculos de tierras frías, y además de una gran fachada marítima de más de 3.700 kilómetros y una densa red fluvial compuesta por más de 1.000 ríos, en los que habitan una enorme variedad de peces. Esta primera conclusión pienso que nos permite arribar a dos ideas. La primera, la conciencia de nuestra condición de país tropical con la diversidad agroalimentaria que ello implica. Y en segundo lugar, la generosa y variada despensa originaria, de la cual se desprende nuestra más ancestral memoria de los sabores. El repertorio que encabezan la yuca y el maíz, las raíces y tubérculos, las caraotas y los frijoles, el ají la uyama, las hierbas y bledo, concertados con las proteínas de diferente procedencia y la profusión de frutas que se combinan y recombinan incesantemente a lo largo de cada una de las regiones y a través de todo nuestro proceso histórico. De allí pareciera que no existe el singular, por cuanto todas estas recomposiciones alimentarias apuntan a la diversidad y a la pluralidad de variedades, adaptaciones y fusiones que se expresan local y regionalmente con su carga de imaginarios y significados culturales. Yuca y maíz aquí y allá, en todo nuestro territorio, pero su fuerza más importante deviene de ser la base de nuestros panes ancestrales, la arepa y el casabe, elementos fundacionales, referentes entrañables de nuestra cultura alimentaria, porque sin pan no hay familia y tampoco hay sociedad. Pero no solamente hay panes de yuca y maíz, hay panes de palma, hay panes de otros tubérculos, es decir, tenemos una riqueza enorme de panes de diferentes cosas. Así como la yuca y el maíz no solo nos dieron panes, sino nos ofrendaron otras preparaciones emblemáticas, incluso bebidas tradicionales importantísimas que se ofrendaban a los dioses, bebidas tradicionales con las cuales celebrar el goce, la muerte, exorcizar a los enemigos, bebidas que nos acompañan a través del ciclo de la vida. En el recorrido por los cronistas, muchas cosas llaman nuestra atención, tantas que no las podríamos resumir, pero una de ellas es el proceso histórico del cacao y cómo se va construyendo el ají en nuestra despensa originaria. Las dificultades incluso para conseguir la denominación, la dificultad para incorporar la denominación taína. También resulta muy interesante
Comprobar las fuentes de proteínas de nuestra población originaria, las descripciones de la abundantísima pesquería marina y fluvial, los tamaños, colores y sabores de los pescados, la variedad de piel, con o sin escama, la contribución importante de los animales llamados semiacuáticos como la lapa y el chigüire, cuyo consumo incluso se puede hacer en cuaresma. La importancia de la cacería, no solo en lo alimentario, sino en su dimensión social y cultural. En el corpus que hemos trabajado, es posible identificar algunas combinaciones de alta frecuencia en los regímenes alimentarios locales, como maíz, yuca, batata, venado y pescado, que en otros ámbitos podía combinarse con auyama u otro tubérculo como cumuñame. De las leguminosas se consumían las caraotas, generalizada su consumo en tierras altas y frías. Un dato que me llamó la atención en la investigación es la importancia del uso y consumo de la sal, que constituyó desde muy tempranamente un rubro de intercambio entre las diferentes etnias. Ante la imposibilidad de conseguir sal marina, desarrollaron sales vegetales con cogollos de palmas mezclados con cenizas o minerales con la mezcla de alimentos ácidos, que si bien no salaban, por lo menos daban sabor. La utilización de la miel y su vinculación con las frutas, el consumo y uso culinario y doméstico del aceite y la manteca que obtenían de algunos animales como la tortuga y la iguana, aun cuando la técnica propiamente de freír solamente la menciona Gilit en el siglo XVIII. La policromía y sensualidad de la fuente de frutas, como lo llamó Carvajal, la paleta de aromas y sabores que expresan nuestra geografía física y humana, incluidos nuestros deseos y aspiraciones, la cantidad de árboles frutales, frutas silvestres, bayas, ocultas bajo la sombra de plantas mayores, muchas de ellas totalmente desconocidas para nosotros. Así pues, esta despensa originaria es el zócalo de nuestro sistema alimentario de hoy. También es nuestra principal potencia para enfrentar esta crisis alimentaria y las dificultades post pandemia que todos los sistemas alimentarios del mundo van a verse obligados a enfrentar. En nuestro país, esta despensa originaria se fusionó con los alimentos traídos por los europeos y la población africana, se vio afectada por los cambios experimentados a raíz de la transformación de nuestro país en rentista petrolero, se sumó al equipaje de los inmigrantes del siglo XX y de nuestra incorporación alucinada a la modernidad alimentaria. En este siglo XXI el tránsito ha sido de vértigo, de la llamada neoglobalización alimentaria a la crisis que nos afecta hoy con su secuela de pobreza, malnutrición, enfermedades y muerte. Volver a la despensa autóctona puede ser la salida contra la escasez y el hambre. Reencontrarnos con la yuca, uyama, los granos vernáculos, los tubérculos, las frutas criollas, el casabe, reposicionarlos en nuestra mesa, en nuestra memoria gustativa y en nuestra industria alimentaria. Recuperar sus sabores, contrastes, posibilidades, retomar los viejos recetarios familiares, recrear la historia en un plato caliente y sustancioso. Y en paralelo, seguir hurgando, probando, redescubriendo. Fruta, pescado, bayas. Ha sido un placer para mí conversar con ustedes, como siempre, con la hornilla prendida.